Estados Unidos y Canadá reanudan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, lo que, entre otros factores, ha provocado retrocesos en las bolsas de Latinoamérica. En México, el peso se depreció levemente a la espera de un acuerdo entre estos dos países. Vamos a hablar más sobre el tema y para eso nos acompaña el profesor Ulises Granados, investigador de estudios internacionales del ITAM. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, profesor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Profesor, no todo está perdido en las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos, pero el primer ministro, Justin Trudeau, ha dicho que no firmará nada que no sea del interés de los canadienses y por su parte el canciller Luis Videgaray dijo que quería que Canadá fuera parte del tratado, pero si no llega a un acuerdo con Estados Unidos, México tendrá un tratado de libre comercio con este país. ¿Qué posibilidades hay de que el TLCAN, o NAFTA, como también se le conoce, se quede en un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México? Mira, hay que esperar a la siguiente semana. Yo creo que a partir de hoy y probablemente hasta el día viernes sea muy probable que haya algún acuerdo. La Secretaría de Economía en México está muy confiada en que se puede llegar a algún acuerdo y todavía hay una ventana de oportunidades. Ahora, en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, pues no es tan sencillo que el acuerdo de Estados Unidos sea solamente con México y se quite a Canadá. No es una decisión solamente del presidente Trump. El Congreso de los Estados Unidos debería revocar el TLC trilateral y, bueno, el trabajo de cabildeo de Canadá es extenso, ¿no? Por otro lado, pues Trump solamente tiene la autoridad por ley para presentar al Congreso un tratado trilateral. Uno bilateral habría que tardarse inclusive varios años y habría que esperar desde cero. Entonces, es un poco difícil ahorita hablar de un tratado bilateral, aunque las condiciones se han dado, pero todavía hay áreas de oportunidad entre Canadá y los Estados Unidos. Habló del Congreso y para allá va mi siguiente pregunta. ¿Puede el Congreso estadounidense aprobar un pacto entre México y Estados Unidos sin Canadá? Sabemos que el TLCAN o NAFTA fue siempre un acuerdo entre tres países y solamente como un dato, Canadá es mercado para las exportaciones de estados de la frontera con Estados Unidos, así también como Georgia, Alabama, Pensilvania, Iowa o Tennessee. Mira, yo creo que técnicamente es un poco difícil. El Congreso tendría que empezar otra vez las deliberaciones y tiene la autoridad, como lo mencioné hace un momento, por ley, de poder aprobar o rechazar este tratado trilateral. Empezar un tratado bilateral sería muy difícil. Ahora, Canadá y los Estados Unidos tienen realmente pocas diferencias ahorita en la última negociación. Son áreas que tienen que ver con productos lácteos, la entrada al mercado de productos lácteos de Canadá, la salida de productos de madera, compras de gobierno y, bueno, la cláusula de terminación. México ya tiene un acuerdo básico con los Estados Unidos y habrá que ver, México está muy cuidadoso de ver que algún acuerdo al que se llegue en esta semana no violente un poco el acuerdo que ya tiene con los Estados Unidos. Definitivamente. ¿Y cuáles serían las consecuencias para Canadá de no entrar en el tratado? ¿Qué industrias serían las principales afectadas? ¿Y de qué manera esto afecta también a México y Estados Unidos, pues debido a su interdependencia económica? Mire, indudablemente el sector automotriz es uno de los más, de los que podrían estar afectados. De hecho, como todos sabemos, el presidente Trump ha amenazado con aranceles adicionales a los productos, a los automóviles elaborados en Canadá. Pero esto, de alguna forma, no hay que olvidar, sería como darse un tiro en el pie. Hay una integración muy grande de las cadenas de valor. Hay un comercio bilateral entre Estados Unidos y Canadá de alrededor de 770 mil millones de comercio de dólares en el 2017 y pues habría muchas áreas realmente. La economía está muy integrada. Se sabe que, por ejemplo, de $1 que entra a los Estados Unidos en productos por parte de México, alrededor del 40% ya tiene un valor incluido de los Estados Unidos, ¿no? Y para el caso de Canadá estamos alrededor de la cuarta parte, el 25%, ¿no? Entonces, es muy riesgoso, ¿no? Yo creo que a ninguno de los tres países, pero ni siquiera a los Estados Unidos le convendría alejar a Canadá de este tratado. Así es. Y ahora pasando a México, al acuerdo entre México y Estados Unidos, Ildefonso Guajardo, secretario de Comercio, dijo que en este acuerdo bilateral no se aceptaron cuotas ni restricciones, que era uno de los temas más polémicos. ¿Qué opina de quienes dicen que México hizo demasiadas concesiones? Bueno, mira, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta que las condiciones económicas del sector, de los distintos sectores en México,
pues pedían por algunas concesiones en algunas áreas y por mantener sin ceder en algunas otras distintas. Por ejemplo, en el sector agrícola se peleó mucho por la parte mexicana de que se preservaran las facilidades para los exportadores de legumbres en temporada de cosecha, y esto es una posición que México mantuvo, ¿no? Y a cambio, bueno, hubo ciertas relajaciones en relación con las reglas de origen. Entonces, pues en toda negociación siempre hay un dar y un recibir, ¿no? Ahora, profesor, en cuanto a Estados Unidos, ¿va a afectar las elecciones intermedias este noviembre el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y México, y si se llega al acuerdo o no con Canadá? Pues mira, habrá que ver las negociaciones en esta semana y a ver si se llega a algún acuerdo con Canadá. Ciertamente el presidente de los Estados Unidos tiene ahorita pues enfrentados a gran parte del sector empresarial que desea continuar con este acuerdo. También hay protestas por parte del sector laboral. Recientemente el presidente Trump se ha manifestado en contra de los líderes sindicales de AFL-CIO. Entonces, él tiene, desde la perspectiva de la Casa Blanca, me imagino que debe entregar resultados antes de las elecciones de noviembre. Tiene que llegar a las elecciones con algún tipo de victoria, algún tipo de resultados tangibles en relación al tratado trilateral. Si no, es muy probable, en mi opinión, que probablemente haya más demócratas en el Congreso, y habrá que ver después de diciembre o el próximo año, en caso de que el Congreso tenga que aprobar este acuerdo bilateral o trilateral, tendrá un nuevo Congreso, y esto pues no hay forma de saberlo en este momento, ¿no? Así es, habrá que ver. Interesante análisis. Muchísimas gracias, profesor Ulises Granado, investigador de estudios internacionales del ITAM. Que tenga muy buen día. Gracias.